Buenas noches, jóvenes. Ahora vamos a desarrollar por este medio la parte correspondiente a la generación de gráficos estadísticos, normalmente a partir de tablas de frecuencia u otras características. Los gráficos son bastante sencillos. Vamos a ver cómo el mecanismo que se utiliza para construirlos, ¿no? Vamos a ver, esta es nuestra pantallita. Tenemos... Bien. Nosotros tenemos, cuando trabajamos con datos, una información recogida de esta manera, donde la variable podría ser el sexo de las personas, un número de mujeres, un número de varones. A partir de esto podemos crear una tabla de frecuencias. Hay 4 varones, 6 mujeres. O podríamos alternativamente hacer una representación gráfica con estas cantidades, ¿no? Donde podemos ver claramente una altura, un rectángulo que representa el número de mujeres, que es más alto que el número de hombres, como ocurre con la frecuencia. Las tablas y las representaciones gráficas son equivalentes, aunque se supone que dado que las imágenes se entienden mejor, recuerden ese dicho que dice una imagen vale más que 1000 palabras, las imágenes se captan más fácilmente y se aprecia la tendencia general de la variable que estamos estudiando de una manera más rápida que si nosotros tenemos una tabla. En todo caso, estas tablas nosotros las vamos a construir usando una tabla, perdón, estos gráficos vamos a construir a partir de tablas ya planteadas. Dice, vamos a ver una tabla hecha sobre la presión arterial de una muestra de 30 varones en edades de 30 a 40 años, ¿no? Registrando su presión diastólica, se tuvo los siguientes valores. De 60 a 70, de 70 a 80, estos son la presión diastólica de las personas. La marca de clase de cada uno de los intervalos, son 6 clases lo que tenemos, y su frecuencia absoluta o frecuencia real, ¿no? Son 30 personas, ahí está el número de personas que hay entre cada intervalo. Y aquí tenemos la frecuencia relativa, pero esta es relativa simple, no está multiplicado por 100. Por eso sale con decimales, sumado todo, nos da con 1, no nos da 100. La frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada que también está en formato simple. Bueno, ¿cómo construimos gráficos de esto? Uno de los gráficos más comunes que podemos hacer a partir de los datos de una tabla es el histograma, aunque también podemos utilizar otro que se llama polígono de frecuencias, que lo vamos a ver. Vamos a empezar viendo cómo se hace un histograma. Un histograma, dice, lo vamos a construir en este caso con las frecuencias absolutas, porque también podríamos construirlo con las frecuencias relativas. Estas son la información que necesitamos, los límites de clase y la frecuencia absoluta de la tabla que habíamos mostrado. Esto lo hemos sintetizado acá para poder hacer el gráfico, ¿no? Siempre que vamos a construir un gráfico, necesitamos un sistema de ejes, lo que llamamos el eje Y el eje X. A un lado, el eje X como variable independiente, vamos a poner los límites, el histograma se hace con los límites. Y al otro lado, en este caso, vamos a poner la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo hacemos el histograma? Simplemente vamos a dibujar un rectángulo entre 60 y 70, son 3. Entonces, vamos a hacer un pequeño rectángulo que llegue hasta 3, que es la frecuencia que tiene esta clase, ¿no? El siguiente rectángulo debe llegar hasta 6, debe ser el doble de esto, tiene que llegar hasta aquí. Entonces vamos a dibujar el siguiente rectángulo que llega hasta ahí, ¿no? O sea, los rectángulos son proporcionales a la frecuencia, la altura de los rectángulos, y estamos yendo según los límites que tenemos. De 60 a 70 a 80 yo tengo 6 individuos como frecuencia absoluta. Para la siguiente clase, de 80 a 90 son 7. Entonces, el rectángulo llegará hasta 7. Y así sucesivamente de 90 a 100 son 9. De 100 a 110 son 2.
y de 110 a 120 son 3. Este es el histograma, simplemente rectángulos que muestran la relación entre los límites de clase y las frecuencias. Y podemos ver el valor más alto, la frecuencia mayor, se da entre 90 y 100 con una frecuencia de 9 individuos en esa categoría, ¿no? Entonces, este es un histograma, no tiene mayor misterio, simplemente hacemos este dibujito, convertimos esta información en un gráfico. También podemos hacer el histograma por cuestiones de presentación, lo podemos hacer en 3D si alguien quiere, le parece más bonito, ¿no? Podemos hacerlo con la frecuencia absoluta, pero para practicarlo vamos a hacer con la frecuencia relativa, porque el histograma se puede hacer con la frecuencia absoluta o con la frecuencia relativa. Entonces anotamos los límites y en vez de las frecuencias absolutas tenemos aquí las frecuencias relativas porcentuales en este caso, que son más cómodos para manejar. Pueden hacerlo con la frecuencia simple. Igual, tengo los límites aquí. La frecuencia relativa en este caso, fíjense que la escala que tenemos ha cambiado, porque el valor más alto que yo tengo llega a 30. Para la primera clase, entre 60 y 70, una frecuencia relativa de 10. 20 para la siguiente, tiene que ser el doble de tamaño. 23, 30, 7 y 10 como frecuencia relativa. Entonces ahí vemos que es facilito hacer el gráfico, ¿no? Y lo otro que tenemos que notar siempre es que la forma general del gráfico, la proporción de las alturas que hay entre los diferentes rectángulos o cubos en este caso, como lo estamos haciendo en 3D, no varía. O sea, varía la escala, pero la relación entre los gráficos no varía entre la altura de estos elementos. Y eso es lo que nosotros captamos visualmente. Aquí puedo ver que entre el primero y el segundo tiene el doble de altura. Entonces la frecuencia, sea real o sea relativa, de la segunda clase es el doble de lo que hay en la primera clase, ¿no? Eso es muy importante, mantener por eso una escala proporcional de magnitud. Otro gráfico que podemos hacer es el polígono. Para hacer un polígono, dice, representamos los puntos medios con la frecuencia real o la frecuencia relativa. O sea, es un gráfico alternativo al histograma. Para hacer el polígono, como pueden ver aquí, yo voy a necesitar inventarme una clase al principio y al final de la distribución. Como si hubiera una clase de 50-60, no la había, su punto medio era 55. Por eso su frecuencia relativa que voy a utilizar en este caso es 0, ¿no? En la última categoría, al final, otra categoría de 120 a 130 sería, que hay un errorcito. El punto medio 125 con una frecuencia relativa de 0, porque no hay ninguna observación ahí, entonces no estamos alterando nuestra información, ¿no? Este polígono, igual, hacemos nuestro sistema de ejes, pero ahora representamos aquí los puntos medios o marcas de clase. Y aquí tenemos la escala ajustada según la frecuencia relativa que vamos a utilizar. Empezamos. Primer punto medio, 55. No hay ni una observación en 55, por eso ponemos ese puntito ahí en el 0. Segundo punto medio, 0,10. Y unimos los dos puntos con una línea. Tercer punto medio, 0,20. Vamos uniendo con líneas. 0,23, 0,30, 0,07, 0,10 y para finalizar hacemos llegar sobre el eje X 125, 0. Y este es nuestro histograma, perdón, nuestro polígono. Como ven, se construye bajo el mismo principio. Lo puedo hacer con la frecuencia real, con la relativa porcentual o con la relativa simple. Y como ven, ahí tenemos los puntos medios que hemos aumentado que permiten que el sistema de líneas aterrice sobre el eje X. El polígono y
El histograma son gráficos alternativos, ofrecen la misma información. Por eso vamos a solapar para que vean que representan lo mismo. Este es nuestro polígono, nuestro histograma, perdón. Si hacemos un polígono, vamos a utilizar los puntos medios, pero el polígono muestra exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, podemos utilizar alternativamente cualquiera de los dos gráficos para representar nuestros datos. Bien. Otro gráfico que hacemos a partir de tablas es la ojiva. La ojiva, dice, representa la intersección de los límites de clase, como los histogramas, pero con la frecuencia acumulada, sea esta frecuencia real o sea relativa. F mayúscula I o H mayúscula I. Vamos a hacer una ojiva de frecuencias absolutas, o sea, con las frecuencias acumuladas. Estas son nuestras frecuencias absolutas, de 60 a 70 habían 3, acumulados 70, 80, 9, 16, 25, 27 y 30. Igual, un sistema de ejes, tenemos la presión diastólica, los límites que hemos puesto aquí. Acumulado antes de 60, no tenemos ningún solo dato, porque esos tres datos que tenemos están entre 60 y 70. Entonces, empezamos en el 0, límite inferior, acumulado antes de 60, no hay nada. Antes de 70, llegamos a 3. Acumulado antes de 80, llegamos a 9, a 16, a 25, 27 y 30. La ojiva tiene siempre una tendencia ascendente y no disminuye como el polígono. Esta ojiva se va a quedar ahí, no vamos a trazar una línea que lo haga llegar sobre el eje X. ¿No? Esto es para mostrar tendencia de crecimiento, básicamente, sean de las poblaciones, de las ganancias de una empresa, etc. Entonces, esta es la ojiva, lo podemos hacer con la frecuencia relativa acumulada, sea porcentual, sea simple, es bajo el mismo principio. La ojiva, el polígono y el histograma son lo que se conocen como gráficos estadísticos propios porque se hacen normalmente de tablas que nosotros construimos a partir de tablas de frecuencias que se construyen, ¿no? Bueno, hay otros gráficos también que podemos utilizar. Hay lo que se conoce como el diagrama de barras, que se utiliza para variables discretas, para variables que no admiten decimales. Y se llama de barras porque se deja un espacio entre barra y barra para indicar que los valores intermedios no son posibles. Por ejemplo, el número de hijos que podrían tener las familias. Pueden tener ningún hijo, un hijo, dos hijos, pero no hay familias que tengan un hijo y medio, 1.2 hijos. Por eso los rectángulos deben ir separados. Estos rectángulos pueden ser más anchos, más delgados, pero no pueden ir juntos, ¿no? Y entonces aquí anotamos la frecuencia de cada, o sea, familias con ningún hijo, 419, con un solo hijo, 225, con dos hijos, 375 y así sucesivamente. Igual puedo hacer con frecuencia relativa este tipo de gráfico. O podemos utilizar para variables cualitativas no numéricas un diagrama de barras. Por ejemplo, dice aquí, ¿su vida es excitante o aburrida? Excitante dice que son 434, rutinaria 505, aburrida 41 personas. Entonces, las alturas de los rectángulos, que es de las barras que estamos dibujando, que no van juntos, esto lo diferencia de un histograma, son proporcionales a la frecuencia, ¿no? Entonces, el mismo principio para construir gráficos. Otro tipo de gráficos comunes que podemos encontrar son los diagramas de sectores o diagramas circulares, tortas. Estos normalmente es para variables cualitativas o también para variables discretas, pero no se recomienda usar con variables ordinales. Cada sector de que se va a asignar debe ser proporcional a la frecuencia, sea esta frecuencia relativa o acumulada, ¿no? Nosotros podemos poner aquí la cantidad de personas para una variable cualquiera
881 son mujeres, 636 son varones. Se supone que sobre un círculo que tiene 360 grados, asignamos un ángulo en función del área que le corresponde por su frecuencia. En términos porcentuales sería 58,08 contra 41,92. Son los gráficos más usuales cuando uno quiere comparar las magnitudes de una variable discreta o una variable cualitativa no ordinal. Otro tipo de gráfico que son bastante utilizados son los pictogramas. Los pictogramas son gráficos muy fáciles de entender, donde el área de cada modalidad se dibuja en función a la frecuencia, porque se hacen dibujitos, se utilizan iconos que representan una variable, pero son gráficos que tienen poca precisión estadística. Este tipo de gráficos están pensados en personas que tienen dificultades para manejar números, ¿no? Aquí podemos ver, dice, ¿cómo llegan los estudiantes al colegio? Se supone que 3 estudiantes llegan en bus, 8 estudiantes llegan caminando, 4 estudiantes en bicicleta y 3 estudiantes en carro propio. Normalmente se utiliza un solo dibujo, un solo tipo de icono. Aquí están mezclados 3 tipos de iconos, aunque se entiende. 3 autobuses ocupan el espacio que ocupan 5 personas. Eso nos podría llevar a una confusión. Entonces deberíamos hacer personitas en cada categoría que estamos utilizando para que la comparación sea correcta. Este tipo de gráficos tiene la ventaja de que lo entienden ancianos, lo entienden niños, lo entienden cualquier persona que aunque tenga dificultades para manejar números, no se va a hacer lío con esta representación. Otra manera de representarlo sería haciendo un dibujo. Dice, botellas de cerveza recogidas en un fin de semana. Como estamos hablando de basura, hemos puesto un dibujo de un cerdo, que se lo relaciona mucho con la basura. 100 kilogramos y 50 kilogramos en la ciudad B, 100 en la A. Se supone que el área que ocupa el dibujo de este cerdo en la ciudad A es el doble del área que ocupa el cerdo que representa la mitad de la basura recogida en la ciudad B. Este tipo de esquemas, si bien son correctos, es muy difícil de establecer, a no ser que lo haga una computadora, para calcular exactamente el tamaño del cerdo, ¿no? Pero igual las personas podrán ver que más basura se recogió en la ciudad A que en la ciudad B. Esos son los gráficos que se pueden construir. Ahora bien, en función del tipo de gráfico que nosotros construimos, cuando hacemos un polígono suavizado, un error, no una ojiva suavizada, un polígono suavizado sobre un histograma, podríamos tener esto acá. Este es nuestro histograma, y si suavizamos un polígono, tenemos una curva que se ajusta muy bonito a este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, los gráficos normalmente suavizando los polígonos tienden a formar una curva de determinada característica. Cuantos más datos tengamos, mayor va a ser el ajuste de la curva que podemos hacer. La gran mayoría de nuestras observaciones, sobre todo si tenemos muchos datos, tienden a acomodarse o ajustarse a este tipo de curvas. Este tipo de curvas se llaman distribuciones simétricas y forman una curva que parece una campanita, como pueden ver, campanita simétrica, un poco más, un poco menos, pero son curvas simétricas. Y la mayoría de nuestros datos corresponden a este tipo de curvas. Con menos frecuencia podemos encontrar algún histograma así, donde la frecuencia más alta está en un extremo. Este tipo de situaciones se ajustan a una curva asimétrica, con asimetría negativa o asimetría a la izquierda. La cola más larga está a la izquierda. También podríamos tener una curva al revés, donde los valores más altos están en el extremo izquierdo. Por lo tanto, la curva tendrá una asimetría positiva o una cola hacia la derecha. Estos son curvas regulares.
Siempre esperamos y suponemos en la gran mayoría de nuestras aplicaciones estadísticas que los datos que tenemos se ajustan a una curva simétrica que también se llama curva normal. Otras curvas de frecuencia pueden haber curvas en forma de J, J invertida, en forma de U, curvas bimodales o multimodales que son menos frecuentes. Bien, eso es lo que podemos ver sobre los gráficos. Es un tema bastante sencillo. Hemos visto que hay representaciones gráficas para variables cualitativas y también para variables numéricas y los gráficos que se hacen a partir de tablas. Bien, jóvenes, esto sería todo lo que podríamos explicarles sobre los gráficos. Y este video lo vamos a grabar y se lo vamos a hacer llegar. Buenas noches, que tengan un buen descanso.